Bueno, en el desarrollo de la cursada de fisiología, ustedes habrán visto que trabajamos siempre con situaciones problemáticas o problemas de la vida profesional. El objetivo es de encontrar una lógica en un estudio de la fisiología, una fisiología aplicada, una fisiología que tiene un sentido, y el sentido es interpretar, conocer cómo funciona un organismo animal sano, y luego a partir de ahí se pueden ver las patologías o la explotación de ese animal en la producción, o comportamientos o las fallas o alteraciones que pueda haber. Pero para eso tenemos que conocer cómo funciona bien un animal sano, normal. Y por eso trabajamos siempre con problemas profesionales, porque nos permite encontrarle no solamente un sentido a lo que estudiamos, sino también nos permite interrelacionar, articular, conectar con otras asignaturas de la carrera, con las que ya vieron, con química, física, histología, etcétera, anatomía, y con las que van a ver, la semiología, patología, reproducción, en fin, con producción animal, con todas las otras asignaturas que van a ver en la carrera. Porque en realidad la fisiología está ubicada en un lugar estratégico dentro de la carrera de medicina veterinaria, porque se estructura con todos los fundamentos que dan las asignaturas más básicas de la carrera, que es la física, la química, la anatomía, la histología. Eso fundamenta la fisiología. Y la fisiología lo que hace es fundamentar el ciclo más profesional o especializado de la carrera. Entonces uno va a fundamentar los aspectos, las medidas, las determinaciones patológicas, semiológicas, de producción, de reproducción, de lo que sea, las va a fundamentar y va a tener un conocimiento desde la fisiología, que eso es lo que va a dar el sustento a las medidas que uno tome. Por eso nosotros trabajamos con problemas y nos parece que es la mejor forma. Tratamos de evaluar de la misma forma también. Ahora, lamentablemente, en esta situación de pandemia se nos complican las formas de evaluación, pero tratamos de hacer lo que mejor se puede. Y lo digo esto en el sentido de que como esto es razonado, esto es algo que hay que eh, relacionarlo también, de nada no tendría lógica que se resuelva la evaluación simplemente con una evaluación memorística o de puras definiciones. Que las definiciones hacen falta y la memoria hace falta, sin lugar a duda, pero debe haber una coherencia entre la metodología de enseñanza con la metodología de evaluación. Por eso lo evaluamos también de esta manera. Este problema que ustedes yo creo que ya lo han estado trabajando, y si no lo han estado trabajando, no importa, es un problema para desarrollar donde podemos analizar y ver muchos aspectos de lo que es los procesos digestivos, sobre todo en las especies policavitarias. El problema dice, un lote de novillos de terminación, 380 kilos de peso corporal, eso se dice que es de terminación porque le están faltando 30, 40 kilos para llegar al peso ideal, que es el peso de venta. Están comiendo una ración con rollos de alfalfa. Los rollos es una forma de conservar el alimento, se lo corta cuando está en producción en un determinado porcentaje de floración de la alfalfa para que tenga un mayor volumen de forraje con la mejor calidad de ese alimento, que es normalmente un porcentaje de floración, y eso luego se lo hace orear y para que pierda un poco de humedad, y se lo enrolla, se hacen unos rollos que ustedes habrán visto, los que no están relacionados con el campo, y es una forma de conservarlo, porque le quita buena parte del aire y se va secando, compactado, y eso hace que se desnaturalicen menos las proteínas, y la proteína de la alfalfa es muy importante, es muy rica en proteína. En verdeo tiene aproximadamente un 18% del peso seco de proteínas. O sea, es un alimento realmente muy bueno, se dice que es la madre de las pasturas. Y eso mezclado con un maíz molido, picado, un maíz molido triturado, partido, que no es muy fino como se lo muele, pero molido, no es el maíz entero, lo cual favorece el proceso de digestión. Un 70% de maíz
y un 30% de alfalfa, eso sería una dieta, digamos, no muy abundante en grano de maíz. Suelen llevarlo hasta el 80% de grano de maíz y un 20% de fibra. Entonces la problemática dice, lo primero hay un planteo de la situación, no es un problema, y uno debe leerlo siempre para poder ubicarse antes de ponerse a responderlo. No siempre primero hay que leerlo, analizarlo, y después recién buscarle el núcleo que tiene la situación planteada. Este es el planteo. Están comiendo eso, entonces ahí dice, bueno, explique cuáles son los mecanismos que inducen a los animales a ingerir el alimento y cuáles a dejar de hacerlo. O sea, hambre y saciedad. Describa la aprehensión, o sea, la manera que tiene de tomar el alimento, la masticación, es un rumiante, y es un bovino, la salivación, la deglución de este alimento, especificando los reflejos involucrados. Describe el recorrido del alimento desde que es ingerido hasta llegar al abomazo, y explique los movimientos que permiten la propulsión o la mezcla del contenido por las distintas cavidades del estómago, en este caso, que es un rumiante. Qué función y qué características tiene cada una de estas cavidades. Qué procesos bioquímicos sufre el material ingerido en cada una de esas cavidades. No vamos a hacer un detalle de todo esto porque quisiera centrarme en otro aspecto, pero sí, bueno, simplemente podemos decir de que la primera masticación en los rumiantes es una masticación incompleta, rápida, donde el material deglutido se mezcla con la saliva y con el mucus de la saliva, que le da una cierta suavidad, hace una especie de bolo alimenticio que toma el formato del esófago, que si ustedes ya han visto el video, ahí se ve claramente cómo va entrando a la zona del antro rumino reticular, retículo más específicamente, lo recién ingerido. Con movimientos peristálticos, que quiere decir contracción acraneal y relajación caudal, de manera tal que hace progresar el alimento hacia el estómago. Este estómago, que está compartimentalizado en distintas cavidades, la primera cavidad es el retículo, luego el rumen con su saco dorsal y su saco ventral, luego el retículo comunica también con el omaso, y el omaso también es llamado librillo porque tiene esas láminas, la mucosa está con pliegues, con láminas que favorecen la absorción, aumentando mucho la superficie de absorción, y del omaso pasa al abomaso o estómago glandular, que a partir de ahí la digestión es como en cualquier mono cavitario, o sea, una digestión enzimática. Previamente, los procesos que se van a dar en el rumen, fundamentalmente, por eso es que es el más grande de todos, porque se tiene que estar más tiempo para producirse, viene el proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación en el rumen, si bien por supuesto que hay enzimas, siempre hay enzimas que degradan algo, pero son enzimas de origen microbiano, no son las enzimas de secreción propia del animal, como sí en el estómago glandular. Acá son secreciones, son enzimas, perdón, que están en la membrana de los microorganismos y se ponen en contacto con el sustrato y así producen la digestión de los compuestos que se van que van a permanecer ahí en el rumen para después ser transportados a las otras cavidades. Cuando uno habla de la aprehensión del alimento, y acá podemos ver las dos grandes diferencias. El maíz, que es un alimento que está acá, es un maíz partido simplemente, y supongamos que esto fuera alfalfa. No es alfalfa, pero pongámosle que fuera alfalfa, uno ve la distinta textura de un alimento del otro, la aprehensión la va a hacer con la lengua, siempre hace con la lengua en los dos casos, por supuesto, porque la forma de prehensión que tienen los rumiantes. Nada más que, si en este caso que tiene que cortarlo, hace una presión del rodete dentario sobre los incisivos y así se produce el corte del alimento. En este caso no hace falta porque no tiene que cortar nada. Muy bien, ¿cuál es el problema? El problema planteado es que supongamos que hubiera un desperfecto. Si la alfalfa y los granos no se pudieran suministrar en forma conjunta por problemas operativos, se rompió la máquina, la mezcladora, supongamos, y se tuvieran que dar por separados en distintos momentos del día. La pregunta es esta: ¿cuál de las dos ofertas provocaría más secreción salivar? O sea, la alfalfa,
los rollos de alfalfa o el grano de maíz. Y hay que justificarlo. ¿Cuál de las dos dietas provocaría más rumiación? Fundamental también, para eso, y explicar cuál es el arco reflejo de la rumiación. Sabemos que la rumiación es un mecanismo, un arco reflejo bastante complejo, no es vago-vagal, como dicen algunos videos que andan circulando por ahí, sobre todo uno que vi de Colombia, no es vago-vagal. Vago-vagal es la eructación, pero la rumiación involucra varios nervios más que el vago. O sea, está el vago sí, pero también está el osofaríngeo, el hipogloso, el frénico, en fin. Hay varios otros nervios que participan en el reflejo, por eso que no es vago-vagal. Bueno, como todo reflejo, hay una estimulación, hay un receptor, hay una vía aferente, un centro que procesa esta información y la respuesta que viaja por la vía eferente y los efectores. Muy bien. ¿Cuál de los dos provocaría más eructación? Y bueno, el que produzca más gases, obviamente, porque la eructación es el reflejo para eliminar los gases. O sea, aquel que produzca más gases es el que va a producir más eructación. Fundamental, etc. Lo mismo, ¿qué diferencias podríamos encontrar en el pH y en la osmolaridad ruminal en el caso de la alfalfa o en el caso del grano de maíz? En base a eso uno tendría que plantearse la resolución, cómo podemos resolver el problema. Que el problema es que no podemos dar junto, no anda la mezcladora, por lo tanto la picadora de la alfalfa y la partidora de los granos de maíz o la picadora de maíz no puede mezclar los dos alimentos. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos deberías ofrecerse primero y fundamental por qué? ¿Y qué ocurriría si lo hacemos en el sentido inverso? ¿Y cuál de las dos dietas se consumiría con en mayor cantidad y más rápido? Bueno, dos características. Los rollos de alfalfa picado es una textura más grosera, hay más fibra, por lo tanto hay más estímulo para la rumiación. Porque lo que desencadena el reflejo de la rumiación, ustedes saben ya que es la textura del alimento que está en el rumen, que incide sobre las paredes de la mucosa ruminal, y eso desencadena el reflejo de la rumiación. Entonces, al haber más fibra, una textura más grosera, produce más rumiación. Si hay más rumiación, hay más remasticación y reinsalivación. Por lo tanto, hay más aporte de saliva y por lo tanto hay más aporte de bicarbonato. Por lo tanto, más posibilidades tenemos de tamponar los protones que se generan por la digestión de los hidratos de carbono fundamentalmente. Y a su vez tiene una menor digestibilidad porque hay más fibra. En el caso del maíz molido, la textura es más refinada porque es un maíz partido, más molido, hay menos fibra, por lo tanto hay menos estímulos para la rumiación, hay menos salivación, por lo tanto hay menos producción de bicarbonato, y a su vez es un hidrato de carbono, y fundamentalmente el hidrato de carbono del maíz molido es el almidón, es muy soluble, por lo tanto tiene una alta digestibilidad. En el caso de la alfalfa, el hidrato de carbono más importante es la celulosa, la hemicelulosa, que es menos digerible, porque es menos soluble, y a su vez eso hace de que la velocidad con que va a abandonar la cavidad ruminal es más lenta. ¿Por qué? Porque al tardar más en digerirse va a permanecer más tiempo, porque no nos olvidemos que el material que recibe el retículo, que viene del rumen, el retículo hace una selección donde en todas las trabéculas va quedando lo más digerido, lo más marazado, lo más pastoso, y en la luz quedan las partículas más groseras. Entonces, la contracción bifásica del retículo va a hacer que devuelva las partículas más groseras al rumen y se quede con lo más pastoso, y es lo que va a hacer avanzar hacia el omaso. Por lo tanto, al haber partículas más groseras en el caso de los rollos de alfalfa, el avance del alimento es más lento. Al haber un avance más lento del alimento, permanece más tiempo en el rumen, y eso hace de que hay una sensación más de llenado, y eso estimula, sabemos que es uno de los estímulos más importantes en el caso de los rumiantes, sobre el centro de la saciedad para que deje de comer.
Y en el caso del maíz molido, como tiene mayor digestibilidad, se producen más rápido los ácidos grasos volátiles, se eliminan, digamos, se degrada más rápidamente, por lo tanto el vaciado teóricamente debería ser más rápido. También hay más producción de gas, porque al tener una mayor velocidad de fermentación, la velocidad en la producción de gases es mayor. Por lo tanto, acá también va a haber mayor eructación que en el caso del rollo de la alfalfa. Y eso ya estamos contestando parte de lo que estamos preguntando antes. Muy bien, ahora vamos a plantearnos qué ocurriría si esto no lo estamos usando en la forma adecuada. ¿Qué usamos primero y qué usamos después? Muy bien, en el caso de no darle el orden adecuado, se va a producir... Bueno, vamos a dejarlo en una segunda etapa para que no se haga tan largo el video, la explicación de este cuadro, que sería la consecuencia de dar primero el maíz y no dar primero la alfalfa. Ya lo vamos a explicar bien, entonces hacemos una pausa acá y en un segundo video terminamos la explicación.